Nombre es Diana Benítez, yo soy médico neuropediatra de la Universidad Nacional y actualmente pues estoy laborando en el Hospital San Ignacio. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es pues bastante amplio, que es movimientos anormales y neurotransmisores, una estrecha relación. Y vamos a presentar un caso de un paciente con esta enfermedad, que es un caso pues muy interesante y que también la invitación es a que tengamos en cuenta no solamente este, sino todos los diagnósticos relacionados con los neurotransmisores. Mi conflicto de interés, esta charla es remunerada por los laboratorios PTC. Entonces, la neurotransmisión pues, es un proceso muy importante para todo el proceso de aprendizaje, de fijación de conocimiento, de maduración y diferenciación neuronal. Aquí intervienen pues, de forma muy importante los neurotransmisores que van a variar en su composición química y van a variar en su función y en su metabolismo. A grandes rasgos, pues sabemos que tenemos una neurona presináptica, una hendidura presináptica y una neurona posináptica. A través de en esta neurona presináptica, pues vamos a tener la síntesis, el almacenamiento, la liberación de este neurotransmisor. Y posteriormente, pues este neurotransmisor va a estar durante cierto tiempo en esa hendidura y va a permitir, le va a permitir unirse a ese receptor. Si tenemos alguna alteración en los receptores, si tenemos alguna alteración en las vías que mencionamos previamente, pues vamos a tener unas manifestaciones neurológicas que van a predominar según el neurotransmisor que se encuentra afectado. Entonces, dependiendo de la estructura bioquímica de los neurotransmisores, podemos clasificarlos de esta manera de forma muy gruesa. Unos neurotransmisores aminoácidos, como son la glicina, el glutamato y el GABA, que tal vez pues, los escuchamos hablar todo el tiempo, durante toda la carrera, los neurotransmisores monoaminas, que son la epinefrina, norepinefrina, dopamina y serotonina, que principalmente nos vamos a enfocar en esta charla en estos, los neuropéptidos como son la oxitocina, sopresina y orexinas, y otros como son la adenosina, ATP, los receptores cannabinoides que en este momento pues están tanto en boga, y las citoquinas. Bueno. Las enfermedades de los neurotransmisores, como lo mencionamos previamente, pues vamos a tener ya sea una alteración en la producción, en el transporte, en la liberación o en la recaptación. Específicamente hablando de las monoaminas, entonces tenemos que a partir de la tirosina, por medio de la tirosina hidroxilasa, vamos a tener que esta se convierta a levodopa. Posteriormente, a través de la decarboxilasa aminoácidos aromáticos, se va a convertir a dopamina y ya esta, como lo observamos en esta gráfica, de forma simplificada, a través de estas moléculas BMAT, se va a liberar a el espacio, a la hendidura sináptica. Y tenemos los receptores a los cuales se puede unir, o tenemos estas moléculas que lo que van a hacer es hacer un reciclaje de esta dopamina que queda sobrante. Recordamos también que esta dopamina también se puede desviar hacia otras vías, y en este caso iríamos a tener un producto que se llama el ácido varilínico. Recordemos que las vías, pues ojalá fueran así de simples. Tenemos enzimas, pero que también tenemos cofactores que nos van a hacer que esa enzima funcione bien. Si los cofactores se encuentran alterados, pues tampoco vamos a tener un funcionamiento adecuado. Este es un gráfico que es un poco más denso, donde quiero ejemplificar que la vía pues tiene muchas, que una vía metabólica pues no es única, que tiene múltiples interacciones, entonces que cualquiera de estas interacciones puede interferir en el adecuado funcionamiento. A grandes rasgos, esta vía nos va a ser la vía de las biopterinas, que van a ser muy importantes como en el cofactor, como cofactores para la tiroxina hidroxilasa, y pues lo que venga ahí. Y aquí tenemos otro cofactor que es bastante importante, que es el pirioxalfosfato, que también es muy importante para el funcionamiento de esta enzima. Cuando tenemos una enzima, ya sea de la tiroxina hidroxilasa o en este caso la dopa de carboxilasa, que son las dos enzimas que vamos a trabajar hoy, que no funcionan de forma adecuada, pues ¿qué vamos a tener? Que el producto que está debajo de esa enzima o que continuaba esa enzima, pues no lo vamos a tener o lo encontramos muy disminuido. Pero que los productos que están de forma anterior a la vía, los metabolitos o los sustratos que están de forma anterior a la vía, se nos van a acumular y se nos pueden ir por otras vías metabólicas. Y al tener aumentado estos metabolitos,
nos va a dar una orientación acerca de dónde tenemos ese trancón, digámoslo así, y va a servir para hacer un marcador de las enfermedades. Uno de los cuales vamos a hablar es el 3-ortometildopa, el ácido vanílico y el ácido vanililmandélico también. ¿Qué pasa con esto? Si tenemos una alteración de esta enzima, que es la dopa carboxilasa aminoácidos aromáticos, pues ¿qué pasa? No vamos a tener dopamina y no vamos a tener serotonina, o va a estar en niveles muy bajos. Y si no tenemos serotonina, pues el resto de la vía también se encuentra alterada. Es decir, la epinefrina y la norepinefrina no va a estar en los niveles adecuados, y los productos de degradación o de metabolismo de estas, como son el ácido vanililmandélico, tampoco lo vamos a tener. Esto lo estoy mencionando simplemente como para que ya tengamos una orientación de qué podría yo medir o qué metabolito me serviría para que yo sospechara en ese tipo de enfermedades. De otro lado, si yo tengo que la levodopa se me acumula, pues entonces voy a tener un aumento en el nivel de levodopa, pero esa levodopa se me tiene que ir de alguna forma. O sea, tiene que degradar de alguna forma. Y uno de esos metabolitos es el 3-ortometildopa y el ácido vanílico, que van a estar aumentados si yo tengo esta enzima que se encuentra alterada. Entonces, ¿qué síntomas de la enfermedad de los neurotransmisores tenemos? Entonces, generalmente las enfermedades de los neurotransmisores vamos a encontrar manifestaciones desde el periodo neonatal. Entonces, pero no hay un hallazgo específico que yo diga, este síntoma corresponde solamente al neurotransmisor. No, los neurotransmisores tienen amplias manifestaciones, y esto hace que podamos encasillar ese tipo de enfermedades en cualquiera de las enfermedades neurológicas que habitualmente podemos escuchar. Entonces vamos a mirar si podemos tener síntomas neurológicos congénitos, como son la hipotonía y el retraso en el neurodesarrollo. O sea, es un espectro pues bastante amplio. En ese tipo de enfermedades también vamos a tener desórdenes del movimiento. ¿De qué tipo? Vamos a tener distonías, parkinsonismo, podemos tener disfunción vulvar, crisis oculógiras, y podemos tener, aunque no hace parte de los desórdenes de movimiento, sí compromiso del tono, un compromiso piramidal. Vamos a tener hipotonía axial, y en algunos pacientes podemos llegar a tener hipertonía. Vamos a tener disregulación autonómica, entonces dada por diaforesis, distermia, tosis o miosis, hipoglicemia e irritabilidad, y síntomas psiquiátricos como trastornos del sueño y trastornos del estado de ánimo. Este es simplemente para mencionar que podemos tener afectación de múltiples enzimas que nos pueden estar causando una enfermedad de neurotransmisores. Entonces, las primeras enzimas que tenemos acá, perdóname, las tres primeras, pues son esa vía que yo les había dicho, que era la vía de las biopterinas, y que son importantes como cofactores del funcionamiento de las siguientes enzimas, como son de la dopa de carboxilasa. También la septapterina reductasa hace parte de estas enzimas que son importantes para eso. Y las otras enzimas que como tal están encargadas en la síntesis de los neurotransmisores monoaminas son la dopa carboxilasa de aminoácidos aromáticos y la tiroxina hidroxilasa, que nos va a producir una enfermedad que se llama, posiblemente lo han escuchado, que es una enfermedad, la distonía de Segawa, la enfermedad de Segawa. Bueno, entonces, en la carboxilasa aminoácidos aromáticos y en la deficiencia de tiroxina hidroxilasa vamos a tener deficiencia de dopamina, que se va a manifestar como una distonía focal o generalizada. Vamos a tener crisis oculógiras, parkinsonismo, hipersalivación. Deficiencia de serotonina, que vamos a tener hipersomnia, hiperfagia, trastornos del humor. Y vamos a tener deficiencia de epinefrina y norepinefrina, que se va a manifestar con síntomas disautonómicos, tosis, miosis, hipoglicemia sin una causa justificada, congestión nasal, características disautonómicas y diaforesis. Bueno. En este gráfico, pues quiero que veamos que los defectos de los neurotransmisores pueden ser primarios o pueden ser secundarios, o incluso tenemos algunos que son de origen desconocido. Nuestra charla se ha enfocado principalmente en estos que son de primarios, que ya habíamos hablado. Cuando tenemos deficiencia de cofactores,
cuando tenemos defectos enzimáticos, como lo encontramos acá, o cuando tenemos defectos en el transportador de la monoamina. Ya los secundarios, pues son otras enfermedades de tipo metabólico, la mayoría, algunas enfermedades neuromusculares y algunas enfermedades, pues, puramente genéticas y otros que son de origen desconocido, como los que aparecen ahí. Las manifestaciones clínicas de los pacientes con alteración en la vía de los neurotransmisores de las monoaminas son estos que encontramos acá. Retraso en el neurodesarrollo es lo más frecuente. Características extrapiramidales hiperkinéticas lo tienen casi todos los pacientes. Bueno, como lo observan ahí, menos aquellos que tienen deficiencia de la carbinolamina deshidratasa. Es el único que no lo tiene en este caso. Las características de extrapiramidales hipokinéticos también son muy frecuentes. Compromiso del tracto piramidal también es muy frecuente, ya sea por cuadros de hipotonía e hipertonía, como lo mencionamos previamente. La epilepsia es muy frecuente, síntomas disautonómicos e incluso síntomas psiquiátricos. Entonces no tenemos un solo síntoma que nos haga pensar en neurotransmisores, sino que es un compendio, una cantidad importante de síntomas y cuando los reunimos todos y cuando empezamos a buscar y no encontramos que las causas más frecuentes, ya sea un trauma, una hipoxia, una secuela de una infección, un error innato en metabolismo, una intoxicación, es la causa de esto, pues tenemos que alertarnos a considerar este tipo de enfermedades. Este tipo de enfermedades, como la mayoría de los errores innatos del metabolismo, es de tipo autosómico recesivo. Entonces el tema es importante indagar sobre la historia clínica de nuestros pacientes, los antecedentes familiares, si hemos tenido pérdidas antes, si hay más pacientes afectados, porque como vamos a ver, muchas veces no tenemos uno, sino dos o más miembros en una familia que se encuentran comprometidos. El único que no es autosómico recesivo corresponde a este que es el déficit de guanosina trifosfato ciclo hidrolasa tipo 1. Igual hay uno que es autosómico dominante y hay uno que es autosómico recesivo, como ustedes lo pueden ver acá. Bueno, en este cuadro lo que les quiero mostrar es que tenemos, como ya hemos mencionado, tenemos tres tipos de defectos. Los del metabolismo de las pterinas, los de la síntesis de las monoaminas y los de los defectos de las monoaminas. Y en todos ellos podríamos medir ciertas sustancias que podemos encontrar principalmente en cerebro que se encuentran alteradas. Entonces, ¿cuáles? Pues las que les había mencionado previamente. El ácido vanílico, el 3-ortometildopa, las neopterinas, la biopterina, la sapiapteterina, la tetrahidrofolato, el fenilalanina y la prolactina. Pero ¿qué pasa con estas sustancias? Uno, que requieren hacer una medición en líquido cefalorraquídeo y dos, que nosotros no tenemos cómo hacer este estudio. Desafortunadamente, lo que tendríamos acceso de un poco más fácil es la fenilalanina en sangre y la prolactina en suero, pero realmente esto pues es muy inespecífico. Entonces, aunque la pensamos, ahora nuestra siguiente dificultad es cómo llegamos a hacer un diagnóstico de estas condiciones o qué tengo que hacer para poder llegar al diagnóstico. Este es un esquema que también me está diciendo qué tengo que hacer yo cuando tengo unos movimientos anormales y cómo lo enfocaría hacia los errores innatos, hacia los defectos de los neurotransmisores. Entonces, una historia clínica detallada, un examen físico detallado y unos videos. ¿Por qué los videos? Porque muchas veces no vemos todos los tipos de movimientos anormales que hacen los pacientes o los eventos paroxísticos como las crisis oculógiras que hacen los pacientes o porque durante el día pueden fluctuar. El paciente puede llegar a nosotros en la mañana y no tiene tantas manifestaciones clínicas como si el paciente llega en la tarde, donde ya pueden haber aumento de las manifestaciones clínicas. O puede que esas manifestaciones no sean tan constantes como pensaríamos. Los pacientes también se pueden manifestar con una encefalopatía neonatal, entonces que no comen bien, que no se alertan, que los signos, los reflejos primitivos que tendría que encontrar no aparecen en este momento, que su relación con el entorno se encuentra alterada. Podemos tener un retraso ya en desarrollo,
características de compromisos extrapiramidal y piramidal, síntomas disautonómicos y síntomas neuropsiquiátricos. Si dentro de los síntomas nosotros encontramos que los pacientes tienen distonía, tremor o síntomas parkinsonianos y que son fluctuantes durante el día, podemos considerar hacer una prueba terapéutica con levodopa. ¿Por qué? Porque podríamos estar pensando en la distonía sensible a dopa y el darle este medicamento haría que los pacientes mejoraran. Bueno, esa es una de las posibilidades, pero lo que nos recomiendan es que tendríamos que medir este tipo de sustancias en el líquido cefalorraquídeo y nuevamente tenemos lo mismo, pues no tenemos disponibilidad de lo mismo. Generalmente, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente con este tipo de síntomas? Pues hacemos una resonancia magnética, podemos hacer algunos estudios genéticos, química sanguínea, orina y pues nuevamente neurometabolitos en el líquido cefalorraquídeo. Particularmente estos niños, ¿qué pasa? Que la mayoría de los pacientes no tienen alteraciones en la resonancia magnética. Esa es otra cosa que nos tiene que alertar. Es decir, no leemos unas secuelas de una hipoxia, de una hipoglicemia, de una infección congénita. Es decir, tenemos un niño o un paciente muy comprometido por un lado, pero que por el otro, pues los exámenes realmente no me muestran algo que me haga orientar o que me haga sospechar la causa de la enfermedad. En orina y en sangre podemos pedir ácidos orgánicos, aminoácidos, podríamos encontrar eventualmente una elevación de la fenilalanina, pero también podría ser normal. Muchas veces estos pacientes quedan encasillados en el grupo de parálisis cerebral, pero necesitamos hacer una historia adecuada y mirar si realmente su historia clínica corresponde a eso. Estos pacientes a veces nos llegan ya en la silla de ruedas, con unas posturas distónicas, y pues como lo vemos así, y con gritos, entonces decimos, no, pues es lo mismo, es una parálisis cerebral. Pero cuando empezamos a indagar, encontramos que son pacientes que han fluctuado, que posiblemente en la infancia o en el periodo lactante, pues tenían mejor funcionamiento y se han venido deteriorando. O preguntar si tenemos más pacientes que se encuentren afectados en la familia. Como vemos, pues el diagnóstico con las herramientas previamente mencionadas, pues se encuentra un poco limitado. Aquí viene el diagnóstico genético. Los análisis genéticos se recomiendan hacer ya cuando tenemos una sospecha, cuando tenemos una orientación. El estudio genético, ya sea un LMPA, ya sea un panel, ya sea un exoma, lo que le vayan a solicitar, dependiendo del contexto del paciente, pues nos va a permitir, es la confirmación diagnóstica del trastorno de los neurotransmisores, nos va a permitir el asesoramiento genético, predicción de pronóstico y cuando sea pertinente, el diagnóstico prenatal. Vamos a hablar de que es la deficiencia carboxilasa de aminoácidos aromáticos, que fue uno de los que le mencioné. Estas enfermedades son relativamente nuevas, en el sentido que su descripción se acerca más o menos hacia los 30 años. Las primeras descripciones aparecen en unos gemelos hipotónicos, quien este doctor le había hecho seguimiento durante los primeros años, y empiezan a describir que esos pacientes presentan episodios de llanto paroxístico sin una causa justificada, tienen movimientos anormales y unas crisis oculógeras, que posteriormente desarrollan alteraciones en la temperatura, principalmente hipertermias de causa desconocida, y alteraciones como hipotensión postural. En la medición del líquido cefalorraquídeo, aquí encuentran estas dos sustancias disminuidas. ¿Por qué van a estar disminuidas? Porque habíamos dicho que si no tenemos epinefrina y norepinefrina, estos dos que son productos de la epinefrina y la norepinefrina, pues tampoco van a estar. Adicionalmente encuentran serotonina y catecolaminas bajas en el plasma y encuentran ese tipo de sustancias elevadas. La L-dopa, el 5-hidroxitriptofano y 3-metoxitiroxina, que son las sustancias que se encuentran antes de la enzima que se encuentra comprometida, es decir, se nos acumuló. Entonces, esto es una simplificación de la gráfica que vimos previamente de las alteraciones metabólicas. Entonces tenemos que si el compromiso es de carboxilasa aminoácidos aromáticos, pues van a haber dos sustratos que se van a encontrar acumulados y varias sustancias que no se van a producir. Entonces, vamos a encontrar que si la dopa carboxilasa no está, pues no vamos a tener dopamina y por ende ni adrenalina ni noradrenalina. Y si no tenemos dopa carboxilasa aminoácidos aromáticos, pues no vamos a tener serotonina. Y las manifestaciones que van a ser en este grupo. De hecho,
cuando tenemos manifestaciones en estos grupos, se recomienda pensar en estas condiciones. Entonces, como importante para tenerlo presente, pacientes que tienen compromiso en movimiento, compromiso en la función autonómica y compromiso conductual y comportamental. El movimiento que podemos tener o que agrupamos aquí. Tenemos hipotonía, distonía, crisis oculógidas, retardo en el crecimiento, retardo en el neurodesarrollo, hipocinesia y bradicinesia. Y cabe mencionar que aunque no es lo más frecuente, también se pueden encontrar hipertonía en estos pacientes que luego va a cambiar hacia hipotonía. En la función autonómica, pues lo mismo que habíamos mencionado previamente, tosis, congestión nasal, hiperhidrosis, inestabilidad térmica, diarrea, constipación, hiperhidrosis e hipotensión. Y en las alteraciones comportamentales vamos a tener alteraciones en el estado del sueño, principalmente insomnio. ¿Por qué? Pues porque tampoco tenemos una producción de melatonina adecuada, alteraciones en su memoria multifactoriales, alteraciones en la interacción social, en la función endocrina y en el aprendizaje. Estos videos que les traigo aquí es para que podamos observar cómo son las crisis oculógidas que nos los han mencionado ya en dos condiciones. Your turn. Okay, Sydney's in a spell. Permítame un momento. Your turn. Aquí está, sí. Okay, Sydney's in a spell. The true name for this is called an oculogyric crisis, also known as an OGC. And it kind of has several different stages. Sydney has been in the spell for, Sydney, when did you start your spell? At 2 o'clock? Yeah. And it's now 3 o'clock. So she understands everything that's going on, still has fun. And as you can see, her sister Leanie over here is not in a spell. Esa es su hermana que también está comprometida, dos niñas con la misma having lots of fun. Yeah, I just had to readjust your head, Cookie. Leanie, can you say hi? Hello? How do you do? So that's Leanie. And now Sydney's spell, the beginning of the spell is pretty much marked by her turning to her left and almost looking like she's looking at something behind her. And a little bit of posturing, and then it moves into this stage with her eyes crossing. And then the third and final stage, she'll start doing a lot of tongue thrusting while her eyes are still crossed and moving around. Oh, thank you for showing me how your eyes move all around. I really appreciate that. So, but normally they respond to anything going on when you're dealing, you know, when you direct it at her specifically, or sometimes she'll just come from out of the blue and start cracking up and laughing at whatever's going on. Okay, can you push your hair back for me, Sydney? Oh, you're so pretty. Oh, she's so pretty. Pretty boy. Your sister's choking over there. Big kisses, Sid. Here you go. Okay, say bye. Bye. Thanks for listening. If you have any questions, call me. Bye. Bueno, veíamos no solamente las crisis oculógidas que son esas posturas anormales de sus ojitos que pueden durar de minutos a segundos, que se presentan generalmente con supraversión de la mirada, pero algunos pueden ser inversión de la misma, que son posturas distónicas de la mirada sostenidas, sino que también vemos que son niñas hipotónicas, flácidas, que no tienen un movimiento voluntario, que su interacción y su relación con el medio es muy baja y que lo único que emiten son sonidos guturales y algunos gritos. Entonces, si lo viéramos rápidamente o si nos llegara a nuestra consulta, lo primero que diríamos pues es un paciente con una parálisis cerebral hipotónica. Pero lo que nos hace pensar en que hay algo más es que ambas son hermanas, que tenemos dos niñas comprometidas, que posiblemente su resonancia va a ser normal y que no encontramos un antecedente que nos explique eso que estamos diciendo en este momento. Bueno, en este segundo video también vamos a ver las crisis oculógidas de las cuales se le había mencionado previamente. Son esas posturas sostenidas que hacen de los ojitos. Bueno. Bueno, aquí tenemos
los pacientes que tienen deficiencia de carboxilasa aminoácidos aromáticos, ¿qué es lo que más frecuente de carboxilasa de aminoácidos aromáticos? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Entonces, de este grupo de pacientes tenemos que el 95% presentó hipotonía, el 86% presentó crisis oculógiras, que fue las que mencionamos previamente, y otros signos pues son los que mencionamos anteriormente. La sudoración, el retardo en el neurodesarrollo pues multifactorial, si yo no me puedo mover pues no voy a aprender, si yo soy hipotónico pues igualmente. Si no tengo una relación con el entorno, pues tampoco voy a tener un desarrollo adecuado. La distonía, la hipertonía, alteraciones en la alimentación y en la deglución, alteraciones en el lenguaje, hipersalivación, tosis, insomnio, irritabilidad, congestión nasal, alteraciones en la temperatura, no hay control cefálico, pueden tener otro tipo de movimientos anormales como son la tetosis y pobre fijación ocular y la corea. Particularmente, la mayoría de los pacientes tenían una resonancia normal. Miren que solamente el 24% tenía anormalidades. Y miren que el electroencefalograma y el TAC, lo mismo. Y generalmente estos hallazgos son inespecíficos, es decir, anormalidades como hiperintensidad en la sustancia blanca, pero no tenemos algo que nos oriente más hacia el diagnóstico. ¿Cuándo tengo que considerar tamizaje para ADC? Entonces lo tengo que considerar cuando tengo un paciente que tiene hipotonía o hipertonía con retardo en el desarrollo y con una resonancia normal, pero que adicionalmente presenta alguno de los síntomas de este grupo, o de los desórdenes de movimiento o de los síntomas autonómicos. Bueno, en ese paciente ya previamente pues he descartado lo más frecuente y entro a considerar estas como unas posibilidades diagnósticas. ¿Cómo llego al diagnóstico? ¿O qué tengo que saber o qué tengo que hacer para llegar al diagnóstico? Entonces, una opción, pues medir los metabolitos de neurotransmisores en el líquido cefalorraquídeo que lo mencionamos previamente. Y tienen que estar así como aparece ahí. Estos son los que se encuentran disminuidos, estos son los que se encuentran aumentados y las terinas tienen que ser normales. Bueno, otra opción es ese estudio genético para la mutación en el gen. La otra es que tenga una actividad enzimática disminuida, que lo he demostrado. Para que llegar al diagnóstico que tengo que tener dos de estos, o los neurotransmisores alterados y la actividad enzimática, o los neurotransmisores y el estudio genético, o el estudio genético y la actividad enzimática que se encuentre efectivamente disminuida. A continuación les voy a presentar el caso de una paciente, esa es una paciente colombiana que tenemos con este diagnóstico. Particularmente esta niña inicialmente pensaron que estaba haciendo una epilepsia, después que estaba simplemente era prematura y que por eso no crecía, no ganaba peso, que tenía un trastorno del neurodesarrollo, pero finalmente llegamos al diagnóstico de que es una deficiencia de ADC y particularmente las manifestaciones se han dado con hipertonía, que no es lo más frecuente, sino la hipotonía, pero a lo largo que ha venido aumentando su edad, hemos visto que la niña ha tenido casi todas las manifestaciones. Inicialmente teníamos hipertonía, como aparece ahí en el cuadro, trastornos del sueño, irritabilidad, bajo peso, baja talla y dificultades de la alimentación. Posteriormente, hipocinesia y retraso en el neurodesarrollo con distonía. Luego, hipotonía, o sea, ya no estamos hipertónicos, sino hipotónicos y crisis oculógiras. Y posteriormente ha tenido inestabilidad térmica. Hace cuadros de fiebre sin tener un cuadro infeccioso, ningún proceso inflamatorio. Bueno, o sea, eso ha sido, le hemos descartado todo antes de decir que efectivamente estamos contando con inestabilidad térmica. Esta paciente está en vigilancia, posiblemente a medida que aumenta el tiempo, pues va a seguir presentando cualquiera de estos síntomas. Los diagnósticos con los cuales lo tenemos en este momento es un retraso global del neurodesarrollo bastante severo, una desnutrición crónica agudizada y unas crisis oculógiras y trastorno del sueño en resolución. Para este momento, esta niña tiene ya en septiembre, va a cumplir 2 años. Aún tenemos un susto encefálico incompleto. No tenemos lenguaje, solamente sonidos guturales. Los movimientos espontáneos de mano son bastante escasos, solamente hace agarres si se le coloca algo en la mano. Trastornos del sueño tiene que ser mejorado con el clonazepam porque no nos respondió a la melatonina. Las crisis oculógiras también mejoraron con el clonazepam y la alimentación pues no hemos requerido todavía gastrostomía ni sonda porque pues hemos mejorado el tema de la alimentación, pero sí tiene unas fórmulas especiales para lograr los requerimientos básicos. Este es un video de la paciente cuando tenía 9 meses. Si ustedes ven, es una niña bastante pequeña.
y van a escuchar el llanto que presenta. Antes era más frecuente los episodios de irritabilidad. Si bien, mira, para un niño de 9 meses el movimiento es inadecuado, se mueve en bloque, hace una postura en tijeras en los miembros inferiores, que la vamos a ver más adelante. Sus movimientos espontáneos pues son bastante bajos. Y para este momento ya nos había mejorado la distonía, pero seguimos teniendo una tendencia a hacer un retrocoris. Dentro de los antecedentes de esta paciente, en familiares no tenemos nada, los papás no son consanguíneos, previamente tenían un hijo sano y solamente durante el embarazo de esta bebé se presentó una restricción de crecimiento intrauterino y fue prematura de 36 semanas por una ruptura prematura de membrana. Pero no tuvimos ninguna otra cosa que nos hiciera sospechar. A esta paciente se le hizo resonancia, electroencefalograma, estudios de función cardíaca, función renal, función hepática, aminoácidos, ácidos orgánicos, todo completamente normal. Entonces no había algo que nos orientara hacia un diagnóstico teniendo una paciente tan comprometida como ella. Entonces ahí entramos a considerar, ya descartando lo más frecuente, entramos a considerar este diagnóstico. Este es el resultado de nuestra paciente. Como vemos, lo primero que se hace es el marcador, el 3-ortometil-dopa, está bastante elevado, lo normal es menor de 1000 y esa niña tenía 7880. Quiere decir que toda esa levodopa se nos estaba yendo hacia esta vía. ¿Por qué? Porque no tenemos una enzima que estaba funcionando. Y tenemos esta alteración, esta mutación en esta paciente, y esta es una mutación nueva en el mundo reportada en estos pacientes. El gen comprometido tiene 14 exones y ya los tiene todos comprometidos. Entonces, posiblemente se podría relacionar que la severidad de la enfermedad, el inicio tan temprano, podría ser relacionada con el compromiso genético que tenemos, aunque eso pues no está demostrado completamente y la literatura no lo refiere así. Dice que podría, pero que no tenemos cómo demostrarlo. Ahora, estos pacientes también se pueden encontrar ya siendo niños más grandes, o ya siendo adolescentes con unas manifestaciones menos severas. La otra condición, deficiencia de tiroxina hidroxilasa, en esta pues también vamos a tener un compromiso en la producción de dopamina, norepinefrina y epinefrina, y pues vamos a tener más síntomas parkinsonianos. Miren que aquí la serotonina no se encuentra alterada, y lo que vamos a tener es más de movimientos anormales, rigidez, hipoquinesia y movimientos distónicos. El compromiso facial también va a estar comprometido, como los pacientes con Parkinson, y particularmente estos pacientes van a ser fluctuantes los síntomas durante el día. En la mañana están un poco mejor de lo que están en la tarde, en las tardes están severamente comprometidos. Es una condición autosómica recesiva, donde podemos tener pues varios tipos de mutaciones, missense, codón de parada, o pues, disrupciones más severas que comprometen la vida del paciente. Los síntomas, pues los que acabamos de mencionar, en común con el anterior que tenemos, pues la hiporquinesia, la bradiquinesia, el parkinsonismo. Las crisis oculógeras también son frecuentes, el trastorno cognitivo también va a estar comprometido y no vamos a tener compromiso de manifestaciones de déficit de catecolaminas disautonómicos como lo vimos en la otra condición, porque es que esa vía ahí no se encuentra alterada. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Pues lo que hemos hablado previamente. Si tuviéramos acceso, tendríamos que medir este tipo de sustancias en el líquido cefalorraquídeo. Pero pues como no lo tenemos, entonces hacemos prueba terapéutica y estudio genético. Si tenemos, existen dos fenotipos, el fenotipo de inicio infantil y el neonatal. El neonatal es de inicio neonatal es que no responde tan bien a la dopa, y el de inicio infantil pues hay una mejor respuesta a la dopamina. Las neuroimágenes de estos pacientes, como les mencioné, generalmente están dentro de límites normales, y los que reportan cambios son así, cambios leves en la sustancia blanca. O sea, realmente pues no tienen mayores manifestaciones. El tratamiento pues es la suplencia de dopa con levodopa en estas dosis, con la dificultad que de la dosificación pues en los niños más pequeños, y que muchas veces no sabemos qué le estamos dando. Y
podemos también utilizar dependiendo cómo vaya evolucionando el paciente, este que es un inhibidor de la degradación de la dopamina que corresponde a la selegilina. ¿Qué podemos concluir? Que los trastornos de los neurotransmisores son un grupo bastante heterogéneo desde el punto de vista genético y fenotípico, que los niveles de neurotransmisores en el líquido cefalorraquídeo pueden ayudarnos a pensar y a comprender mejor en qué parte de la vía metabólica está afectada, y también nos pueden guiar hacia las pruebas genéticas si tuviéramos el acceso, y que los movimientos progresivamente normales que no responden al tratamiento estándar o a lo que siempre consideramos tienen que alertarnos hacia pensar en otro tipo de condiciones. Entonces, yo les mencionaba que no teníamos cómo hacer el diagnóstico dentro de nuestro sistema de salud porque no tenemos instituciones acá que nos midan metabolitos en el líquido cefalorraquídeo, neurotransmisores en el líquido cefalorraquídeo, generalmente lo tenemos que mandar afuera. Pero pues con todas las dificultades que esto acarrea, porque igual tampoco está cubierto por el sistema de salud, y sería más como un favor de pedirle a un colega de otro país donde se procese que por favor no lo hagan, teniendo en cuenta que pueda que tengamos falsos positivos o falsos negativos, sobre todo por el mantenimiento de la muestra. Entonces, como médicos tenemos estas dos opciones, tenemos estas dos opciones de laboratorios que nos pueden hacer el estudio. Entonces tenemos en el primero, por Centogene, que nos hacen la medición de esta sustancia que se encuentra elevada. ¿Se acuerdan que en mi paciente teníamos un valor normal de menor de 1000 y ella la tenía en 7880? Entonces es el primer paso, nos cuantifican el metabolito. Si el metabolito se encuentra alterado, pues se pasan van al siguiente paso, que es el estudio molecular para mirar qué tipo de mutación te presenta, si es una mutación que ya ha sido descrita previamente o si es una mutación nueva, como nos ocurrió a nosotros. Ahora, según la literatura, hay aproximadamente 100 a 110 pacientes descritos con esta enfermedad en el mundo. Entonces, todavía lo que nos hace falta conocer es muchísimo sobre la enfermedad, sobre el comportamiento, sobre la respuesta, sobre las manifestaciones clínicas. Y nuestra paciente hace parte de los grupos que son un poco atípicos en el sentido que es muy pequeña cuando inició, que está con hipertonía, que hizo hipertonía antes que hipotonía, que no nos respondió a la melatonina y que nos respondió en parte a la levodopa, pero pues durante un tiempo no más. Entonces tiene algunas particularidades que nos dicen que tenemos que buscar más sobre esta condición. Y la otra opción es que es Ginseng Pharma, donde nos hacen panel molecular para efectos de neurotransmisores y algunas distonías genéticas que también, que también nos ayuda a llegar al diagnóstico. Gracias. Muchas gracias, doctora Diana. Una charla muy, muy buena. Creo que también los videos son muy buenos para que la gente entienda la enfermedad, también una enfermedad rara, obviamente muy rara, pero muchísimo. Pero como yo siempre digo, o sea, nosotros no diagnosticamos lo que no conocemos. Entonces, si no la conocemos, nunca la vamos a sospechar y un paciente se puede quedar sin un diagnóstico claro o con un diagnóstico que en realidad no sé qué tiene. O lo metemos en Entonces, los grupos de siempre. Pienso que tiene ajá, tal cosa, sí, que esto sea lo real. ahí se te apagó el audio, Doc. Doc, se te apagó el audio. Ya. Listo, ya. Entonces, lo que les decía, muchos de estos niños quedan cuando nos llegan y nos llegan ya grandes, pues quedan en el grupo de las parálisis cerebrales. O en Sí. otro tipo de condiciones si no le hacemos pues una historia clínica adecuada, si no hacemos un examen completo, si no miramos exactamente qué ha pasado durante toda la evolución de la enfermedad y si no preguntamos por síntomas, pues entonces vamos a tener ese tipo de manifestaciones, este Y tipo eso es muy de cierto. errores, perdón. Sí, también o sea, si bien la hipoxia perinatal es pues abundante presente en nuestro Sí, país, sigue siendo presente. a veces siempre se intenta todo teñir a ese lado, o se intenta buscar siempre por esa causa cuando hay otras que pueden ser. Entonces, eso Exactamente. también es como sobre diagnosticado a veces.
Sí, si nos pueden pasar esas dos cositas. lo importante es hacer la historia clínica completa. Desde la neuropediatría nosotros somos muy insistentes en preguntar, incluso desde antes, o sea, desde antes del nacimiento. Para nosotros son muy importantes todos los antecedentes perinatales, los antecedentes familiares, así sea un familiar lejano, qué pasa, y sobre todo también el tema de paisanaje. Muchas veces la gente dice, pues no, no somos del mismo, no somos familiares, pero somos de la misma región y compartimos apellidos, pero no somos familia. Pues posiblemente sí, lejitos, pero sí somos familia. O muchas veces se omiten casos, hasta ahora empezamos cuando llega un paciente, muchas veces pues voy a averiguar en la familia porque muchas veces tenemos ocultos a aquellos niños que tienen algunas manifestaciones neurológicas. Entonces, el tema de la historia clínica es bastante importante para poder llegar a un diagnóstico adecuado desde cualquier condición, de cualquier condición. Yo creo que creo que hay dos preguntas. La primera es, ¿para hospitales de bajos recursos es posible hacer o llegar cerca del diagnóstico con citogenética? No, No. no, desafortunadamente no. Lo que tendríamos que hacer es, o sea, desde el punto de vista clínico, lo primero es considerarlo. Es considerar el diagnóstico desde el punto de vista clínico y con los hallazgos, con los estudios por imagen, los estudios neurofisiológicos. Y pues tendríamos que irnos a esto, a la medición de los metabolitos Sí, y ya el estudio, ya pues a otro el tipo de estudio estudio molecular. clínico. Sí, claro, Ujú, ya el sí. estudio molecular específico. Sí, yo Ujú. creo que la segunda pregunta también está muy asociada con esa, porque lo mismo era eh, sobre qué esperaría en citogenética y demás, pero no, o sea, es más que todo el metabolito y el estudio molecular. Sí, En eso no hay sí. más, tristemente. En Colombia creo que está diagnosticado uno o dos pacientes. Sí, uno. Eh, eh, tengo entendido que fueron tres pacientes diagnosticados, han sido diagnosticados tres pacientes, dos de ellos ya fallecieron, Ah, ok. uno en Eje Cafetero, uno en Nariño, y esta paciente, pero es la paciente más pequeña de las que se ha diagnosticado, porque lo diagnosticamos hacia los 4 meses. Creo que tiene manejo, si no estoy mal, creo que la que tiene manejo. Sí, si quieren la doctora Joana, no sé si está aquí para que nos, pues, Sí, sí, la doctora Joana está acá, si nos puede comentar de pues, eso el respecto manejo a que cómo. actualmente, o sea, ahora Sí, que le estamos dando es más manejo sintomático, pero pues la doctora Joana les va a Perdóname, ampliar más sobre el diagnóstico, sobre el Dianita, manejo. el manejo en este momento, PTC Therapeutics, pues viene desarrollando hace varios años una terapia para esta enfermedad que es terapia génica. El estatus regulatorio a nivel mundial de esta terapia va muy adelantado. Ya está en evaluación tanto en la Agencia Europea de Medicamentos como en la FDA y esperamos tener la aprobación, por lo menos de Europa, en el primer trimestre del 2021. Es una terapia que, como su nombre lo dice, terapia génica reemplaza el gen dañado, ¿sí? Y se lleva ese gen por medio de un vector viral, que es un virus adeno asociado al cerebro del paciente afectado. Se hace una aplicación única en cada putamen y se restablece la vía metabólica, obviamente mejorando significativamente el paciente, se cambia completamente la historia natural de la enfermedad, se modifica obviamente el pronóstico, los desenlaces finales y obviamente pues estamos restableciendo la vía metabólica. Entonces es como si se activara ese cerebro de ese paciente en el momento en que se pone el medicamento. Entonces ya el año entrante pues vamos a tener ya muchas más noticias de la aprobación a nivel mundial del tratamiento. Bueno, espero perfecto. haber respondido a la pregunta. No, sí, muchas gracias. Y digamos, si tenemos otro espacio en algún momento, podríamos también aprovechar y hablar sobre cómo se ha avanzado con el tema del tratamiento, porque creo que hay comentarios que también les gustaría conocer esto. Hay una pregunta que la verdad creo que me gustaría contestar a mí, la verdad. Dice, ¿en algún momento han pensado que debe haber una resolución en Colombia para hacer un tamizaje completo recién nacido y no solo TSH neonatal, que es lo único que se toma hoy en día? La verdad, ya hay una ley. Ya tenemos, en Colombia hay una ley de tamizaje de 2019 en donde hay 7 enfermedades que se deben tomar dentro del tamizaje neonatal.
La cuestión es que no se ha avanzado mucho en esto y voy a intentar dar las explicaciones del por qué. Principalmente si, como dices, se toma este SH neonatal, eh, y primer inconveniente de tomar este es que a veces lo toman, o en la mayoría de lugares lo toman, de cordón umbilical, no de sangre de talón. Primer inconveniente porque da más falsos positivos y no la recomendación que está internacionalmente. ¿Cuáles son las dificultades para que se implemente la ley? Porque pues son 7 enfermedades, es que no tenemos una ruta establecida en el país para el tema de tamizaje neonatal, como en otros países. Yo creo que esa es la principal dificultad y por lo que el tema de tamizaje neonatal en el país se va a demorar bastante por la carencia una ruta y un programa establecido para eso. Pongo el ejemplo de Chile, yo siempre pongo el ejemplo de Chile porque me parece tanto pues latinoamericano un gran ejemplo y es porque ellos tienen un programa ya establecido que les demoró mucho tiempo en hacer, 30 años, pero ya lo tienen, en donde tienen dos institutos grandes en el país para hacer tamizaje neonatal, que es el de Santiago de Chile, el Hospital de Santiago de Chile y el de Concepción, donde todas las muestras a nivel nacional van a esos dos institutos, cosa que es lo que se recomienda a nivel internacional, que haya ya un instituto base que haga eso. Y porque ya están determinados